con mucho gusto aquí en el estudio a James Salazar, analista económico senior de CI Banco. ¿Cómo estás, James? Hola, muy bien, Elena. Gracias. Cuéntanos, ¿a qué factores internos se debe este rally favorable por el que está atravesando la moneda mexicana? Sí, bueno, del lado interno básicamente trae la inercia del cierre de año, en el que a raíz de la presentación del paquete económico para el 2019, este está relativamente sostenido en supuestos creíbles. En principio no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país y por el momento disipa un poco las cuestiones o las dudas de que pueda generar algo de inestabilidad en las finanzas públicas. Eso por un lado. Por el otro, después de todo el ajetreo que se había generado con la cancelación del aeropuerto, claro, el acuerdo que llegó el gobierno federal con cierto grupo de tenedores de bonos también fue un voto de confianza y generó o contribuyó a esta apreciación del peso. ¿Y a qué factores externos se puede deber el que esté ganando terreno el dólar, el peso frente al dólar? El peso. Claro, la verdad es que todo le está saliendo relativamente bien al peso mexicano. Le está ayudando, le contribuye los acercamientos que hay entre Estados Unidos y China para tratar de reducir el conflicto comercial, o sea, evitar que se convierta en una guerra, que este es uno de los principales elementos de incertidumbre entre los inversionistas. Y también está contribuyendo mucho el cambio o el spin que hizo la Reserva Federal, sobre todo no solamente de la parte del presidente Jerome Powell, sino también de la mayoría de sus integrantes, que consideran que la autoridad monetaria puede ser paciente, puede ser flexible, y esto el mercado lo interpreta que en determinado momento puede hacer una pausa en su proceso de normalización de tasas. ¿Y qué tan positivo también, qué tan realista es que el gobierno mexicano, el gobierno federal, mantenga esta perspectiva de crecimiento de un 4% de la economía de México para la segunda parte del gobierno de la administración de Andrés Manuel López Obrador? Sí, de hecho, la primera parte, los primeros 3 años a lo mejor son más complicados sí, que la segunda. Nosotros, por ejemplo, para este año estimamos un crecimiento cercano al 1.8%. Sí pensamos que el 2020 todavía puede ser un poco más complicado si Estados Unidos cae en recesión. El 4% generalmente es como hablar del potencial de crecimiento del PIB de México. O sea, la mayoría de los analistas siempre pensábamos, bueno, debería estar creciendo la economía entre 3 y 4% y de ahí comenzamos a restarle. La verdad es que con la situación actual sí suena un poco optimista, sí suena muy positivo pensar en esos crecimientos. Pareciera ser que la única forma de lograrlos es que el año anterior, o sea, que sea por pura cuestión estadística, que el año anterior tengas un crecimiento muy bajo y que por eso, por cuestión estadística, crezcas a estos niveles. Si no, la verdad es que luce complicado ahorita pensar en esos niveles. James, sabemos que las tasas de interés están algo elevadas. En ese sentido, ¿tú consideras que podrían considerar un obstáculo para el crecimiento de la economía mexicana? Sí, siempre está esta disyuntiva de los niveles de tasa de interés, de cuándo empiezan a generar inconvenientes, sobre todo por la parte de consumo y de inversión. Puede decirse que sí están relativamente altas. La verdad es que desde que hay este mecanismo de política monetaria a través de una tasa de fondeo, porque hay que recordar que antes eran otros instrumentos, era el corto, es la más alta, pero todavía podríamos pensar que incluso el Banco de México, si las presiones inflacionarias se mantienen, puede seguir aumentando tasas para lo que resta del 2019. Y sí, en determinado momento, cada alza, aunque sea marginal, de 25 puntos base, pues pudiera estar teniendo un impacto cada vez más en el negativo, en la expectativa al menos de crecimiento del país. Sí llega a un determinado nivel en el que la tasa de interés se puede convertir en un obstáculo. Bueno, tendríamos que estar al pendiente de qué ocurre. En este caso, como dices, es algo que pasa muy a menudo y muy seguido con las tasas de interés. Finalmente, ¿de qué dependerá entonces que continúe este rally positivo para el peso y que siga ganando fortaleza a la moneda mexicana? Sí, escuchábamos ahorita al secretario de Hacienda. La verdad es que hay elementos para pensar que la apreciación pueda mantenerse. O sea, si las cosas siguen siendo positivas sobre todo en el tema comercial de Estados Unidos y China, si el mensaje de la Reserva Federal continúa en que pues, pueden hacer una pausa en el proceso de normalización, pues a lo mejor hay margen efectivamente para llegar a los 19 o incluso romper hacia abajo los 19. Y esto ayuda generalmente a recordar los niveles previos que teníamos. En octubre, antes de que empezara todo la cuestión de las consultas y toma de decisiones que no gustaban a los mercados, estamos en 18.40, 18.50 el tipo de cambio. Entonces podríamos pensar que si las condiciones externas con una cuestión interna relativamente tranquila,
pues hay margen para que el peso se pueda seguir manteniendo en tendencia de apreciación. El problema es que todo esto es percepción y los mercados siempre sobrereaccionan. Entonces, el sentimiento puede cambiar en cualquier momento. Si mañana sale Trump y dice, ¿saben qué? No quiero nada con China, pues ya el optimismo que había se desvanece. Si los datos en Estados Unidos empiezan a mostrar que hay una presión inflacionaria o comienza a haber presiones inflacionarias, el mercado va a tener que alinearse a la expectativa que tiene la Reserva Federal. Entonces, eso también le podría jugar en contra. Entonces, hay mucho riesgo todavía para pensar que se consolidaría una tendencia de apreciación en lo que resta del año. Bien, pues muchísimas gracias. Como dices, es muy difícil poder decir qué va a ocurrir sin saber cuáles van a ser los movimientos internos y externos, así que tendremos que estar al pendiente de ello también, al igual que de las tasas de interés. Muchísimas gracias nuevamente, James Salazar, por estar con nosotros. A ti, gracias. Gracias.